Muy buen día a todos. Un placer estar con ustedes en este día. Como estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, les presentaremos un video para que puedan llenar más sus conocimientos acerca de la modernización y reformismo de 1949 a 1963. El periodo que va de 1945 a 1973 es considerado como uno de prosperidad y crecimiento económico como nunca se ha visto en la historia mundial, y es que las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propició una enorme demanda de bienes. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor conflagración bélica de la historia de la humanidad, desatada por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista. Esta contienda involucró a 61 estados con una población de 1.700 millones de personas. Las etapas de la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa de la Guerra Mundial fue de 1939 a 1941. La segunda etapa de la Guerra Mundial fue de 1941 a 1942. La tercera etapa de la guerra fue de 1942 a 1943. La cuarta etapa de la Guerra Mundial fue en 1944 a 1945. La quinta etapa de la guerra fue el 9 de mayo hasta el 2 de septiembre de 1945. América Latina sustituye el modelo liberal oligárquico por el modelo de la industrialización con Juan Manuel Gálvez de 1887 a 1972. El gobierno de Gálvez constituyó una apertura de liderazgo las restricciones preexistentes, tales como una reforma controlada con modernización que garantiza la estabilidad. Nuevos actores sociales resucitaron a la sociedad civil y las mismas fuerzas armadas. Él canceló la deuda del ferrocarril interoceánico. Estableció el cobro del impuesto sobre la renta, que en principio fue de un 15%. También toleró el regreso de los exiliados y permitió el desarrollo de elecciones libres a fines de también el gobierno de Juan Manuel Gálvez fundó algunas bases para proyectos futuros. Dentro de estos proyectos se encuentran las bases, la huelga bananera, la huelga del 54, ley del seguro social, el código del trabajo, la reforma agraria. Luego, el presidente Gálvez abandona el país y queda como presidente el facto su vicepresidente Julio Lozano Díaz. Si bien el gobierno de Lozano fue una dictadura, logró a la historia hondureña importantes aspectos que hoy perduran, tales como la ratificación del derecho femenino al sufragio un 25 de enero de 1955. Creó el Consejo Nacional de Economía como agencia de planeación económica. El golpe de Estado contra Lozano fue el 21 de octubre de 1956. El contexto del golpe de Estado de 1956 se generó por diversas causas. Por el ascenso del Partido Liberal después de 1949, la movilización de apoyo a la clase trabajadora bananera, las luchas alrededor de las elecciones presidenciales de 1954. El gobierno militar 1956 a 1957. Con el golpe militar del 21 de octubre se formó un gobierno militar triunvirato, integrado por Mayor Roberto Gálvez, el coronel Héctor y el general Roque Rivera. Dentro de sus principales obras se encuentran la abolición de la pena de muerte,
la creación del Departamento de Gracias a Dios. Continúa la construcción de carreteras. Se celebran tratados de libre comercio con El Salvador y Nicaragua. Entidades públicas. Igualmente fueron creadas una serie de entidades públicas. Dentro de estas podemos encontrar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Colonia Kennedy, el Patronato Nacional de la Infancia, la Contraloría General de la República, la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Ramón Villeda Morales, de 1957 a 1963. Ramón Villeda Morales es considerado como el mejor presidente hondureño del Honduras. Dentro de los progresos más entrañables del Dr. Villeda tenemos la ampliación de obras de infraestructura. Brinda un poderoso estímulo a la educación. Los universitarios conquistaron su autonomía y la paridad estudiantil. Apoyó el proyecto de integración centroamericana y de ahí que fuera el sector industrial el que mayores transformaciones experimentó. La creación de la Ley del Seguro Social en 1958 creó el Hospital Materno Infantil. El gobierno pactó con las Fuerzas Armadas. Villeda, sin embargo, al controlar mayormente la Asamblea y previo llevar a cabo un pacto secreto con las Fuerzas Armadas a través del cual les otorgaba autonomía, logró que la Asamblea lo nombró como presidente sin llevar a cabo para ello elecciones generales. Para ese fin, ¿cuál era la promesa de la Junta al pueblo hondureño? En la víspera de Roberto Gálvez renunció a la Junta Militar inconforme con dicho procedimiento. Él establece el Código del Trabajo en 1959. El Partido Democrático Revolucionario de Honduras. El gobierno de Villeda fue el fruto maduro de un proceso histórico derivado de la alianza entre la nueva élite empresarial sanpedrana y los sectores obreros organizados de la zona, líderes obreros, empresariales y liberales que habían huido del país durante la dictadura carística y que habían sido excluidos en la toma de decisiones por la élite terrateniente tradicional de Tegucigalpa. Muchos de ellos militaron en un ala radical del Partido Liberal, el Partido Democrático Revolucionario de Honduras. Con esto damos por finalizado este video. Esperamos que haya sido de su agrado y puedan haber aprendido mucho como nosotros lo hemos hecho.